La tregua forzosa lograda por Florentino Pérez tras la purga silenciosa de los ayudantes de Xabi Alonso ha sido dinamitada por una filtración histórica que expone el pacto de protección del presidente al entrenador. La noticia es que ha salido a la luz la existencia de un código 93 horas y 16 minutos, un acuerdo interno, no escrito, de la directiva, que establece que Xabi Alonso es intocable por las estrellas durante al menos 2 temporadas, independientemente de los resultados, como una medida estratégica para romper el ciclo de poder de los agentes. Este pacto ha provocado la reacción más violenta hasta ahora del superagente Pini Zahavi, cercano al entorno de Mbappé, que se habría enfrentado directamente a Florentino Pérez en una conversación telefónica incendiaria, acusando al club de secuestro deportivo. ¿En qué consiste el código 93 horas y 16 minutos, y cómo blinda este pacto a Xabi Alonso? ¿Cuál fue el contenido exacto de la confrontación entre Pini Zahavi y Florentino Pérez y qué amenazas se pusieron sobre la mesa? ¿Y cómo utiliza Xabi Alonso este blindaje para reforzar su autoridad sin el apoyo de sus ayudantes purgados? Vamos a desvelar los detalles del pacto secreto de la cúpula, la guerra de los agentes contra el Real Madrid y el blindaje definitivo que puede ser la salvación o la condena de Xabi Alonso. Si quieres entender el verdadero origen del poder en Chamartín, quédate hasta el final. Suscríbete ya y déjanos tu opinión. ¿Es el código 93 horas y 16 minutos un acto de fe del presidente o una trampa para Xabi Alonso? La tregua forzosa no significó el fin de la guerra, sino el inicio de una guerra de espionaje y filtraciones cuyo objetivo es desenmascarar el plan real de Florentino Pérez. La noticia es que el staff purgado, o una fuente cercana a los agentes, ha revelado la existencia de un código 93 horas y 16 minutos en la cúpula del Real Madrid. El código 93 horas y 16 minutos y el blindaje de Xabi Alonso Escudo. El código 93 horas y 16 minutos no es una referencia táctica, sino una clave interna que hace alusión al minuto y segundo del famoso gol de Sergio Ramos en Lisboa, simbolizando el punto de inflexión del Real Madrid moderno. La filtración sugiere que este código representa el pacto inquebrantable de la directiva. El blindaje de Xabi Alonso a través del código 93 horas y 16 minutos establece intocabilidad temporal. Xabi Alonso es intocable por el vestuario y los medios durante un mínimo de 2 temporadas completas, independientemente del número de títulos ganados, a menos que el equipo caiga en un descenso deportivo catastrófico. El objetivo es darle el tiempo necesario para destruir la cultura del ego sin temer el despido inmediato. Poder de purga. El código le da a Xabi Alonso la autoridad ejecutiva para purgar, vender o sentar a cualquier jugador, sin importar su valor de mercado, si su comportamiento atenta contra la disciplina. El club absorberá las pérdidas financieras por la venta forzosa si es necesario. El fin de los agentes. El verdadero objetivo del código es romper el ciclo de poder de los superagentes que históricamente han controlado el vestuario y las decisiones técnicas, como ocurrió con Mourinho, Benítez y el entorno de Vale. Xabi Alonso es la herramienta institucional para restablecer la soberanía total del club. Esta filtración demuestra que el respaldo de Florentino no era emocional, sino estratégico, y que la purga de los ayudantes fue un sacrificio menor para proteger la estrategia mayor. El enfrentamiento con Pini Zahavi teléfono. La filtración del código 93 horas y 16 minutos provocó la reacción más violenta hasta ahora del superagente Pini Zahavi, que tiene una influencia considerable en el entorno de Kylian Mbappé y Vinicius Jr. La noticia es que Zahavi confrontó directamente a Florentino Pérez en una llamada telefónica incendiaria que se ha convertido en leyenda en los pasillos de Valdebebas. La confrontación Zahavi-Florentino incluyó la acusación de secuestro deportivo. Zahavi, en tono agresivo, acusó a Florentino de secuestro deportivo y de dictadura institucional, alegando que el Código 93 horas y 16 minutos viola los derechos laborales y la libertad de expresión de los jugadores, al someterlos a un entrenador sin la posibilidad de cuestionar su método o su continuidad. La amenaza de litigio y fuga. El agente amenazó a Florentino con iniciar un litigio legal por ambiente laboral hostil y con coordinar una fuga masiva de estrellas a otros clubes si el código no era anulado y si Xabi Alonso no moderaba su disciplina. La respuesta de Florentino, con su característica frialdad, respondió con una frase lapidaria que cortó la conversación. Pini, el Real Madrid no es una agencia de modelos. Si los jugadores tienen miedo de la disciplina, tienen miedo de ganar. Usted no es el jefe, y mi entrenador es intocable. El presidente confirmó la existencia del código de manera tácita y se negó a negociar. El enfrentamiento fue la declaración de guerra final entre el Real Madrid y el poder de los agentes, confirmando que el código 93 horas y 16 minutos es el arma estratégica del club. El empoderamiento de Xabi Alonso bíceps flexionado. La filtración del código ha tenido un efecto inmediato de empoderamiento en Xabi Alonso. La noticia es que el técnico está utilizando esta información para reforzar su autoridad, a pesar de la purga de sus ayudantes.
El refuerzo de autoridad se manifiesta en la frialdad táctica. Xabi Alonso ha pasado de la confrontación emocional a la frialdad táctica. Ahora, no pierde el tiempo discutiendo con Mbappé o Bellingham. Simplemente los quita del entrenamiento o los sienta en el partido, dejando que el código 93 horas y 16 minutos y el respaldo presidencial hablen por él. El mensaje a los suplentes. El código ha tenido un efecto motivador en los suplentes y canteranos, que ahora saben que la meritocracia está garantizada y que el sacrificio será recompensado, sin importar el ego de las estrellas. La nueva relación con Carvajal, el código 93 horas y 16 minutos, y la purga de los ayudantes han fortalecido la relación de Xabi Alonso con la vieja guardia. Ahora, Carvajal y Modric son los ojos y oídos del técnico en el vestuario, actuando como enlaces de la disciplina y el pacto de protección. El código ha convertido a Xabi Alonso en el mariscal intocable de la disciplina, listo para la confrontación abierta con los egos que intenten boicotear el proyecto. El análisis final, el precio de la soberanía corona. La filtración del código 93 horas y 16 minutos demuestra que la guerra interna del Real Madrid no es por el fútbol, sino por la soberanía institucional. Florentino ha utilizado a Xabi Alonso como el escudo y el verdugo para romper el control de los agentes y restablecer la autoridad absoluta del club. El precio de esta soberanía es alto, la amenaza de litigio, la hostilidad de las agencias y la pérdida potencial de activos, pero el Real Madrid ha elegido la autoridad sobre la negociación. La última pregunta, la que obliga a pensar en el liderazgo, es para ti. ¿Crees que el código 93 horas y 16 minutos logrará su objetivo de romper el poder de los agentes, o crees que Pini Zahavi y sus aliados conseguirán desestabilizar el vestuario y forzar una crisis de resultados que obligue a Florentino Pérez a traicionar el código? Déjanos tu opinión. La soberanía del Real Madrid está en juego. La estrategia del hacker de Xavi, el pacto con la prensa y la infiltración en la agencia de Mbappé Computadora. La guerra de soberanía entre el Real Madrid y el poder de los agentes ha escalado al nivel de ciberguerra y espionaje. La noticia es que Xabi Alonso, empoderado por el código 93 horas y 16 minutos y el blindaje de Florentino Pérez, ha abandonado la confrontación directa para adoptar una estrategia de hacker, infiltración, desinformación controlada y manipulación del entorno. El objetivo ya no es solo ganar partidos, sino destruir la red de influencia de los agentes desde dentro. El movimiento más audaz fue un pacto secreto con periodistas electos para filtrar información controlada y distorsionada sobre la gestión interna de Mbappé, y la filtración más impactante es el rumor de una infiltración real en la agencia de representación del jugador. ¿En qué consiste la estrategia del hacker de Xavi y su plan de desinformación controlada? ¿Cuáles son los detalles del pacto con la prensa y qué información se está utilizando para minar la imagen pública de Mbappé? ¿Y cuál es la naturaleza del topo que supuestamente se ha infiltrado en la agencia de representación del crack francés? Vamos a desvelar los detalles de la guerra de inteligencia en Valdebebas, el ataque a la credibilidad de los agentes y la jugada maestra de Xabi Alonso para ganar la guerra del entorno. Si quieres entender cómo se combate el poder mediático con la manipulación, quédate hasta el final. Suscríbete ya y déjanos tu opinión. ¿Es ético utilizar el espionaje para ganar una guerra de vestuario? La declaración de guerra del superagente Pini Zahavi y la amenaza de litigio legal contra el Real Madrid obligaron a Xabi Alonso a cambiar su método de ataque, pasando de la disciplina física a la guerra de inteligencia. La noticia es que el técnico, con el apoyo total de la directiva, ha activado una estrategia de hacker para desmantelar la red de apoyo de los egos. La estrategia del hacker de Xabi Alonso se basa en guerra asimétrica de la información. En lugar de combatir el rumor con desmentidos, el plan es inundar el ecosistema mediático con información falsa o distorsionada sobre las estrellas, sembrando la confusión entre los agentes y los medios que los apoyan. Neutralización del entorno. El objetivo primario es aislar a las estrellas de su red de protección, agentes, familiares, periodistas afines, haciendo que el único canal de información confiable para ellas sea el cuerpo técnico del Real Madrid. Filtración controlada. Se creó un canal de filtración de información encriptado hacia 3 periodistas electos, uno de prensa económica, uno de prensa deportiva local y uno de un medio internacional, para soltar la información de manera estratégica y atribuir los problemas del club a la actitud de las estrellas, no a la gestión del técnico. Esta guerra de inteligencia es el último recurso del Real Madrid para recuperar la soberanía del vestuario. El pacto con la prensa y la imagen de Mbappé cámara con flash. El primer objetivo de la filtración controlada fue Kylian Mbappé, el líder del ego y el activo más valioso de los agentes. La noticia es que el pacto con la prensa se utilizó para minar su imagen de profesional impecable. La ejecución del ataque mediático a Mbappé. El mito del profesionalismo roto. Se filtró información, con detalles creíbles, pero posiblemente exagerados,
sobre la verdadera razón de sus llegadas tarde, supuestas reuniones de marketing personal fuera del horario permitido, sus exigencias de viaje, aviones privados pagados por su propia marca, y su desinterés en las sesiones tácticas del equipo. El contraste con Vinicius. Se orquestó una comparación constante y sutil con Vinicius Jr., que, tras su exilio, está mostrando un arrepentimiento y esfuerzo genuino en los entrenamientos individuales. El objetivo es romper la unidad del bloque silencioso en la prensa, haciendo ver a Mbappé como el único problema real y a Vinicius como el rebelde redimible. La crítica del chándal forzada. Los periodistas pactados recibieron la consigna de mantener viva la narrativa de la humillación del chándal, pero remarcarla como una necesidad inevitable para un jugador que había perdido el rumbo. Esto justificaba retroactivamente el golpe de autoridad. Este ataque mediático busca forzar a Mbappé a elegir entre su imagen pública y su apatía, debilitando su posición en la inevitable negociación con el club. La infiltración en la agencia de Mbappé. El rumor más impactante y que ha provocado el pánico real en el entorno de Mbappé es la supuesta infiltración de un topo en su agencia de representación. La noticia es que la directiva del Real Madrid habría utilizado a una fuente externa para obtener información privilegiada sobre los próximos movimientos legales y contractuales del jugador. Los detalles de la supuesta infiltración son: el topo de datos. La especulación apunta a que el topo no es una persona del círculo íntimo, sino un hacker de datos o un analista legal que está proporcionando a la directiva del Real Madrid copias de las comunicaciones encriptadas entre la agencia de Mbappé, Pini Zahavi y otros clubes. Objetivo: neutralizar el litigio. El fin de esta infiltración es conocer de antemano la estrategia legal de los agentes, la demanda por ambiente laboral hostil, para neutralizarla antes de que se presente, preparando una contrademanda o una defensa sólida basada en la evidencia de la mala fe contractual del jugador. El pánico de la gente. El rumor del topo ha obligado a la agencia de Mbappé a cambiar todos sus protocolos de comunicación y a desconfiar de su propio personal, creando una paranoia interna que Florentino Pérez y Xabi Alonso están utilizando para ganar tiempo y control. Esta guerra de inteligencia demuestra que el Real Madrid está dispuesto a utilizar métodos no convencionales para proteger su soberanía institucional frente al poder de los superagentes. El análisis final. El juego del poder. La estrategia del hacker de Xabi Alonso ha convertido el vestuario en un tablero de ajedrez de alto riesgo. El pacto con la prensa y la supuesta infiltración son los movimientos más audaces y más arriesgados que el club ha hecho en su historia reciente. El Real Madrid ha optado por combatir el fuego mediático con fuego mediático, utilizando la desinformación controlada para minar la credibilidad de sus propios activos. La victoria del código 93 horas y 16 minutos será definitiva solo si Xabi Alonso logra destruir la red de apoyo de Mbappé y convertir al jugador en un activo dócil o vendible. La última pregunta, la que obliga a pensar en la estrategia, es para ti. ¿Crees que la guerra sucia y la infiltración son el único camino para que el Real Madrid recupere la soberanía de su vestuario, o la manipulación acabará volviéndose en contra de Xabi Alonso, demostrando que el club no es mejor que los agentes que critica? Déjanos tu opinión. La ética ha quedado suspendida en Valdebebas.